No sé si encontraré las palabras adecuadas para relatar lo que viví aquella noche, pero tengo que intentarlo. He cargado con este recuerdo durante demasiado tiempo, y siento que si no lo cuento, me consumiré lentamente. Lo que ocurrió en el camino de las sombras no fue un accidente, ni una alucinación. Fue real. Todavía tengo pesadillas, y cada vez que veo una carretera solitaria, siento cómo se me eriza la piel. Todo empezó cuando decidí tomar un atajo hacia casa. Eran las 2 de la madrugada y había salido tarde del trabajo. Había escuchado rumores sobre un viejo camino que conectaba los pueblos de San Justo y Valle Oscuro. Una carretera que, según decían, estaba abandonada desde hacía décadas. Algunos la evitaban, otros se burlaban de las historias, pero yo no le di importancia. El GPS mostraba que el camino reduciría mi viaje en casi media hora, y después de un día agotador, eso era todo lo que necesitaba. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Encontrar la entrada fue más difícil de lo que pensaba. Los letreros estaban cubiertos de óxido, y la carretera, aunque asfaltada, estaba oculta entre maleza y árboles altos que parecían formar un túnel oscuro. Algo en mi interior me decía que no debía entrar, pero la lógica ganó. ¿Qué podría pasar? Era solo un camino viejo y descuidado. Encendí las luces altas de mi coche y avancé. La primera impresión fue que el camino no era tan malo como lo describían. Aunque la vegetación estaba cerca, el pavimento parecía firme, y el aire estaba extrañamente inmóvil. No había viento, ni ruido de insectos, ni siquiera el murmullo de los árboles. Solo el sonido de mi motor resonaba en la oscuridad. A los pocos minutos, me di cuenta de que algo estaba mal. El GPS dejó de funcionar, mostrando un mapa en blanco, y la radio emitía un ruido estático que me puso los nervios de punta. Intenté cambiar las emisoras, pero no había señal. Estaba completamente incomunicado. Después de unos 20 minutos conduciendo por ese túnel de árboles, vi algo en el borde del camino. Era una silueta, un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el bosque. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Algo en mi instinto me decía que era mejor no interactuar. Cuando pasé junto a él, pude ver que llevaba ropa antigua, algo que parecía sacado de los años 50. No me miró, pero sentí su presencia como si me atravesara el alma. Aceleré. No quería pensar en lo que acababa de ver. Traté de convencerme de que solo era un vagabundo, alguien que vivía en la zona, aunque no tenía sentido que estuviera ahí, en medio de la nada, a esa hora. Entonces, comenzaron las sombras. Primero pensé que eran ramas de los árboles moviéndose, pero pronto me di cuenta de que no había viento. Las sombras no seguían un patrón lógico. Parecían deslizarse por la carretera, cruzando frente a mi coche, como si algo invisible las estuviera guiando. Mi pecho comenzó a oprimirse, y mis manos sudaban mientras apretaban el volante. Fue en ese momento cuando ocurrió. Vi algo en medio de la carretera. Una figura pequeña, como un niño. Frené en seco, con el corazón latiéndome con fuerza. Mis faros iluminaron a un niño de no más de 6 años, con ropa sucia y los ojos vacíos, como si estuvieran cubiertos de niebla. Estaba quieto, con los brazos caídos a los lados, mirando directamente hacia mí. Abrí la ventanilla y le grité: ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No respondió. En cambio, dio un paso hacia mi coche. Instintivamente, retrocedí. Algo en su rostro era profundamente antinatural, como si no perteneciera a este mundo.
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. El miedo me paralizó. Encendí el coche y pisé el acelerador. No me importaba si había algo delante. Necesitaba salir de ahí. Pero apenas había avanzado unos metros cuando escuché un golpe fuerte en el techo del coche, como si alguien hubiera saltado sobre él. Algo estaba arriba. El sonido de arañazos recorrió el techo y mi mente se llenó de imágenes aterradoras. Garras, dientes, rostros deformados. No podía pensar con claridad. Grité, pisé el acelerador y seguí conduciendo sin rumbo. Sentía que el coche era un ataúd rodante, atrapado en ese maldito camino. No sé cómo, pero finalmente vi una luz a lo lejos. Era un pequeño edificio, un motel con un letrero parpadeante que decía «Vacantes». Me detuve frente a él, desesperado por encontrar refugio. Bajé del coche, aunque mis piernas temblaban tanto que casi no podía sostenerme. El lugar estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas y la pintura se descascaraba en las paredes. Pero lo peor era el silencio. No había nadie, ni un recepcionista, ni huéspedes, ni ruidos. Solo vacío. Entré al vestíbulo y vi un timbre en el mostrador. Lo toqué varias veces, pero nadie apareció. Entonces lo escuché. Un susurro, suave y frío, que venía desde los pasillos oscuros. No debiste venir. El miedo me recorrió como un rayo. Retrocedí, pero algo me detuvo. Las puertas del vestíbulo se cerraron de golpe, dejándome atrapado. Ya no estaba solo. Los pasillos comenzaron a llenarse de sombras. Eran figuras humanas, pero no tenían rostros, solo siluetas negras que se movían lentamente hacia mí. Grité y corrí, buscando una salida, pero el motel parecía un laberinto. Cada puerta que abría daba a la misma habitación. Una cama rota, una lámpara colgando del techo y una ventana que mostraba un paisaje de oscuridad infinita. Las sombras se acercaban más y más. Pude escuchar susurros, gritos ahogados y risas macabras. Cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si el aire se volviera denso y pesado. Finalmente, llegué a una escalera que descendía al sótano. No quería bajar, pero no tenía otra opción. Las sombras estaban a solo unos metros de mí. Bajé. El sótano era peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos, como si cientos de personas hubieran intentado escapar. El aire olía a humedad y algo más. Sangre. En el centro de la habitación había un espejo enorme, con un marco dorado que parecía fuera de lugar en ese entorno. Me acerqué, hipnotizado, y vi mi reflejo. Pero no era yo, era una versión de mí mismo, demacrada, con los ojos hundidos y una expresión de terror absoluto. El reflejo comenzó a moverse por sí solo, sonriendo de una manera que me heló la sangre. Entonces habló, pero su voz no era la mía, era profunda, como un eco distorsionado. Ya eres parte de esto. Nunca saldrás. Intenté romper el espejo, pero fue inútil. El cristal no se rompía. Y entonces sentí algo detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura alta, oscura, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Desperté en mi coche, estacionado en la entrada del camino de las sombras. Parecía que todo había sido un sueño, pero mis manos temblaban y el reloj del coche marcaba las 4 de la madrugada. Algo no cuadraba. Miré por el retrovisor y vi una figura en el asiento trasero. Era el niño. Su rostro estaba deformado y sus ojos vacíos me miraban fijamente. Entonces habló, con una voz fría y vacía. Te lo advertí.
Antes de que pudiera reaccionar, sentí unas manos alrededor de mi cuello. Grité, pero nadie pudo escucharme. La oscuridad me envolvió, y lo último que vi fueron las luces del coche apagándose, como si el mundo se desvaneciera. Desde entonces, nadie me ha vuelto a ver. Y si estás leyendo esto, por favor, no tomes el atajo. No entres en el camino de las sombras, porque una vez que lo haces, nunca puedes salir.